En Río de Janeiro, Brasil, un reconocido pastor de una iglesia evangélica fue asesinado a tiros en el garaje de su propia casa. En un principio, todo apuntaba a un asalto que había salido mal. Sin embargo, las autoridades pronto descubrirían un entramado mucho más oscuro y complejo, un complot criminal donde la propia esposa de la víctima y varios de sus hijos se convertirían en los principales sospechosos. Te doy la cordial bienvenida a este caso, donde los hilos de la codicia, el poder y las apariencias se cruzaron detrás de una de las familias más mediáticas del país. Te invito a que te quedes a conocer todos los detalles en una emisión más en Origen Investigativo. Uno de los hogares más influyentes y queridos de todo Brasil era el del pastor Anderson do Carmo y su esposa Flordelis dos Santos. Juntos habían fundado la comunidad evangélica Ministerio Flordelis y ambos eran conocidos por conformar una de las familias más grandes del país, integradas por al menos 51 hijos adoptivos y 3 biológicos. Gracias a su dedicada labor en los servicios de la iglesia, llegaron a adoptar a esta enorme cantidad de niños y jóvenes, muchos de los cuales habían sido abandonados o cargaban con un pasado violento. Ante la opinión pública, ellos representaban el ejemplo perfecto de fe, redención y amor al prójimo. Su historia era tan inspiradora que Flordelis se convirtió en un verdadero fenómeno de masas. Llenaba estadios con su música cristiana, vendía miles de discos y en 2018 capitalizó ese inmenso cariño, convirtiéndose en la diputada federal más votada del estado de Río de Janeiro. A su lado, el pastor Anderson manejaba con precisión cada paso de su carrera y los recursos de su congregación. Sin embargo, todo ese éxito daría un giro de 180 grados la madrugada del 16 de junio de 2019. El matrimonio regresaba a su vivienda tras haber compartido una cena y una noche romántica a solas. Tan solo pocos minutos después de haber ingresado a la propiedad, el silencio de la noche se rompió cuando se escuchó una violenta ráfaga de disparos proveniente del garaje. El primero en llegar a la escena fue Flavio Rodríguez, uno de los hijos biológicos de Flordelis. Al bajar, se encontró con una escena aterradora. El pastor Anderson yacía en el suelo sobre un charco de sangre, con heridas de extrema gravedad producidas por los impactos de bala. A pesar de que esa noche dormían unas 30 personas dentro de la residencia, nadie vio al atacante. En medio del descontrol, Flavio se subió a su automóvil con la intención de buscar ayuda. Minutos más tarde, el pastor fue trasladado al hospital, donde los médicos ya no pudieron hacer nada por salvarlo. El brutal asesinato de uno de los líderes religiosos más famosos de Brasil se convirtió de inmediato en la noticia principal de todo el país. Los detalles cruciales del ataque llegaron con el informe del Instituto Médico Legal, el cual reveló un ensañamiento brutal. Aunque la autopsia registró un total de 30 heridas de bala, los expertos en criminalística determinaron que el asesino apretó el gatillo unas 15 veces. Esta diferencia se debió a que los proyectiles atravesaron el cuerpo provocando lesiones de entrada y salida por cada disparo. 8 impactos se concentraron en el pecho, uno directo en la cabeza a muy corta distancia y una ráfaga localizada específicamente en la zona de la ingle y los muslos. Para los investigadores, esta fuerte concentración de disparos en la región pélvica representaba un ataque directo contra la virilidad y la autoridad del pastor. Al reconstruir los minutos previos al ataque, las cámaras de seguridad demostraron que Lucas dos Santos, uno de los hijos adoptivos, llegó a la residencia a las 3:08 de la madrugada, duró apenas 7 minutos en el domicilio y se marchó en el mismo vehículo que lo trajo, confirmando que no estuvo presente en el momento de los disparos. 10 minutos después el matrimonio arribó a la propiedad. Anderson subió a su habitación y se cambió de ropa. Poco después, el pastor volvió a bajar al garaje, el punto exacto donde se ejecutaría el crimen. La calle era una vía sin salida, y las grabaciones demostraron que ningún vehículo siguió el matrimonio esa noche. Tampoco se registró ninguna fuga tras las detonaciones, lo que le reveló a la policía que se trataba de una trampa planificada desde el interior. Las imágenes dejaban claro que el ejecutor ya se encontraba dentro de la propiedad, y los únicos movimientos grabados esa noche fueron los de los propios miembros de la familia. Al registrar la casa, los investigadores encontraron arriba del armario de Flavio una pistola 9 milímetros. Las pruebas de balística confirmaron que los casquillos de la escena coincidían con el arma incautada.
Además, los agentes hallaron un edredón ensangrentado y restos de una hoguera en el patio trasero, donde habían quemado ropa y documentos clave apenas 2 días después del asesinato. Mientras la investigación avanzaba en secreto, la atención pública se centró en el funeral del pastor Anderson. La sede de la iglesia en San Gonzalo se llenó con una multitud de fieles y políticos. Flor Delis se mostraba destruida, llorando sobre el féretro y cantando alabanzas. Al salir del sepelio, la diputada compareció por primera vez ante los medios de comunicación. Sostuvo que minutos antes del asesinato, unos hombres en una motocicleta los venían siguiendo. Aseguró que dejaron el portón abierto por un descuido, y fue ahí donde se produjo el ataque, enfatizando que el pastor murió defendiendo a la familia. Sin embargo, esta versión del supuesto asalto nunca fue declarada por ella ante las autoridades y tampoco pudo ser corroborada. En un giro inesperado durante el mismo entierro, las autoridades le dieron captura a Flavio, provocando un escándalo frente a las cámaras. Tras ser trasladado a la comisaría y al verse acorralado por la evidencia, Flavio no tuvo más remedio que confesar. Aseguró que solo recordaba haber disparado 6 veces y reveló que el arma había sido comprada semanas antes en el mercado negro por su hermano Lucas de 18 años, por un costo de $8,500, lo que equivale a unos $1,600. Tras el arresto de los hermanos, la policía se centró en los teléfonos que habían sido ocultados. Luan Palo dos Santos, uno de los hijos de la familia, declaró que el celular de la víctima fue retirado de la escena para entregárselo directamente a Flor Delis. Después de eso, ambos teléfonos nunca fueron encontrados. Sin embargo, la policía incautó un total de 20 celulares a las personas que estaban en la casa esa noche. Ante la urgencia del círculo íntimo por borrar el rastro digital que coordinó el atentado, las autoridades ordenaron la intervención oficial de las líneas telefónicas de la casa. Fue a través de estas escuchas cómo los detectives descubrieron la verdadera cara de la diputada. Mientras de forma pública Flor Delis grababa videos en redes sociales y daba conferencias de prensa junto a sus hijos usando camisetas que exigían justicia, en privado llamaba a los miembros de la congregación para ordenarles estricto silencio y prohibirles dar detalles de la rutina familiar a los investigadores. La policía interceptó una red de correspondencia clandestina enviada por la pastora a la cárcel. En las cartas, ella presionaba a su hijo adoptivo Lucas para que asumiera toda la responsabilidad del asesinato, intentando salvar de una condena a su hijo Flavio. Sin embargo, al descubrir la manipulación de su madre, Lucas decidió entregar los documentos a las autoridades y revelar el fraude. Las declaraciones de los propios hijos ante las autoridades terminaron de derrumbar por completo la farsa de Flor Delis. Ellos revelaron que dentro de la mansión existía una marcada división. En la planta alta, los hijos biológicos y los favoritos de Flor Delis tenían acceso a una nevera exclusiva con carnes de primera, jugos, yogures y comidas completas de calidad. En contraste, en los pisos inferiores, a la mayoría de los adoptados les tocaba comer un menú racionado que en algunos días iba de arroz y frijoles, en otros de pasta con embutidos o desayunos simples de unas rebanadas de pan, quedando excluidos por completo de los privilegios de los favoritos. Esta desigualdad impuesta directamente por la pareja no solo generó un profundo resentimiento, sino que convirtió la casa en un escenario de manipulación psicológica, donde usaban a los jóvenes más vulnerables para ejecutar sus propios planes. Las investigaciones también comenzaron a revelar cómo los líderes de la iglesia utilizaban los recursos de la congregación para mantener una vida privada completamente alejada de la doctrina que predicaban. Fue así como miembros de la organización detallaron a la policía que el pastor Anderson, Flor Delis y Simone, la hija biológica de la diputada, frecuentaban una casa de intercambio sexual en el exclusivo barrio de Barra de Tijuca, donde la pastora disponía de una habitación privada, financiada en secreto con los fondos de la iglesia. Esta conducta se replicaba en el interior de la propia mansión, donde el acceso a ciertas áreas estaban estrictamente prohibido. Una feligresa relató a las autoridades que descubrió por accidente a la pareja y a Simone y a su esposo, saliendo apurados de una misma habitación cubiertos únicamente con toallas. Tras confrontarlos, la mujer comenzó a sufrir persecución y desprestigio dentro de la congregación, lo que la obligó a abandonar su propio hogar por temor a las represalias.
Sin embargo, el control dentro de la vivienda iba más allá. Varios residentes e hijos adoptivos describieron la existencia de rituales religiosos a puerta cerrada, donde Flordelis se autodenominaba la sacerdotisa Iris. Bajo la manipulación de presentarse como un ser divino, obligaba a los jóvenes a aislarse en habitaciones para someterlos a supuestas ceremonias de purificación, mientras que en otras ocasiones la familia formaba círculos de oración, utilizando elementos como frutas, miel y figuras de cera, colocando al pastor Anderson en el centro como una ofrenda. Para comprender el verdadero motivo del crimen, es necesario entender el pasado del matrimonio. Mucho antes de ser una figura pública, Flordelis nació y se crió en la favela de Yacareciño, en Río de Janeiro. Allí vivió en un entorno de bajos recursos, junto a sus padres y sus hermanos. Su madre manejaba una guardería y su padre era un músico local, de quien heredó el talento para el canto. Sin embargo, su adolescencia quedó marcada cuando tenía 14 años, al perder a su padre y a uno de sus hermanos en un accidente de tránsito. Esta tragedia afectó severamente la economía de su hogar, lo que la obligó a trabajar en una panadería a los 15 años para ayudar a su madre viuda. Durante ese tiempo, comenzó a asistir los fines de semana a una iglesia evangélica, donde se unió al coro y empezó a involucrarse en proyectos de apoyo para niños con problemas de adicciones o maltrato familiar. A los 18 años completó su formación técnica como maestra de preescolar y al poco tiempo contrajo su primer matrimonio, del cual nacieron sus 3 hijos biológicos, una relación que terminó en separación poco tiempo después. Ya soltera decidió enfocarse por completo en el trabajo social de su comunidad y así se convirtió en una misionera conocida por rescatar a jóvenes de las calles y del narcotráfico. Fue precisamente en esa etapa de su labor comunitaria cuando conoció a Anderson do Carmo. El joven comenzó a frecuentar el hogar y a colaborar estrechamente con las actividades de la iglesia, estableciéndose como un miembro más del entorno familiar. De hecho, durante ese tiempo, llegó a ser novio de Simone. Sin embargo, la dinámica familiar cambió por completo cuando Anderson terminó la relación con la joven y comenzó un romance con la propia Flordelis, y a pesar de los 16 años de diferencia, terminaron contrayendo matrimonio de manera formal en 1998. Fue en esos años cuando el sistema de acogida de la pareja desató problemas legales. Las autoridades comenzaron a investigar el lugar tras recibir quejas de hacinamiento, ya que ingresaban a decenas de niños de forma ilegal, evadiendo los procesos oficiales de adopción. El caso se convirtió en un fenómeno mediático y contó con el apoyo de grandes celebridades del país. Incluso tuvo el reconocimiento de la ONU como ejemplo mundial de ayuda humanitaria por su labor en las favelas. Ante la presión de la prensa, el Tribunal de Menores decidió regularizar la situación, otorgándole la custodia legal. Ya en 2005, fundaron su propia iglesia evangélica, Ministerio Flordelis, siendo Anderson una pieza fundamental al encargarse de la administración financiera y de los ingresos constantes que generaban los diezmos y las ofrendas de los fieles. La popularidad de la pastora creció tanto que incluso se realizó una película sobre su vida, titulada Basta una palabra para cambiar. A la par, la carrera musical de Flordelis se disparó al firmar con la disquera MK Music, lanzando álbumes con los que vendió decenas de miles de copias y alcanzando certificaciones de disco de oro y de platino. El éxito de sus temas dio paso a la realización de conciertos organizados por la congregación. Pero con el éxito llegó el conflicto. Detrás de las cámaras, el pastor Anderson controlaba con mano de hierro hasta el último centavo de los ingresos de la iglesia y del sueldo político de Flordelis. La libertad financiera de los hijos y de la propia diputada estaba completamente bloqueada por él. Para ganar autonomía, ella y su hija Simone comenzaron a desviar fondos en secreto. Pero el dinero no era el único problema. Lo que realmente selló el destino del pastor fue el miedo al escándalo y a la pérdida del poder. Anderson conocía los secretos más oscuros de la mansión, las irregularidades en las adopciones y los rituales a puerta cerrada. Si él hablaba o pedía el divorcio, la fachada de santa de Flordelis se derrumbaría. Desesperada, le envió un mensaje de texto a uno de sus hijos, preguntando ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar a esa basura? Esta desesperación económica
explica por qué el ataque a tiros no había sido el primer intento de algunos miembros de la familia por quitar de en medio al pastor. Durante las investigaciones, los agentes descubrieron en los registros digitales de la casa búsquedas en internet sobre venenos letales, revelando que Flordelis y Simoni llevaban meses dosificando arsénico. Este potente químico era mezclado directamente en el café, la comida y en los yogures que el pastor guardaba en su nevera personal, lo que provocó que Anderson tuviera que ser ingresado de urgencia al menos 6 veces en el último año por crisis estomacales crónicas que en su momento los médicos no lograron diagnosticar. Uno de los hijos adoptivos, Banner, conocido como Misael, rompió el silencio y entregó a la policía una prueba clave, el plan para asesinar a Anderson. 3 meses antes del crimen, Flordelis había detallado los pormenores del ataque en el blog de notas de su iPad y se lo había enviado a Lucas por celular. Sin embargo, olvidaron borrar el archivo original de la tablet. Al estar conectada a la nube, la nota se sincronizó automáticamente y llegó al teléfono del propio Anderson, que en su momento decidió no denunciar, al creer que solo se trataba de una crisis temporal de su esposa. Con esta prueba digital, la fiscalía acusó formalmente a Flordelis como la mente maestra del crimen. Debido a su cargo político, gozaba de inmunidad parlamentaria, lo que impidió su arresto de inmediato. Al no poder enviarla a prisión de forma preventiva, la justicia solo pudo imponerle medidas cautelares, el uso obligatorio de una tobillera electrónica y la prohibición de salir de su casa durante la noche. Por casi un año, la pastora asistió a las sesiones legislativas en Brasilia, cargando el dispositivo en su pierna ante el ojo público. En agosto de 2021, la Cámara de Diputados votó por mayoría despojarla de su mandato. Solo unas horas después de perder su fuero, la policía rodeó su residencia y la arrestó formalmente ante las cámaras de televisión de todo el país. El juicio llegó a finales de 2022. Durante el proceso, la pastora intentó una estrategia desesperada ante el estrado. Aseguró entre lágrimas que sufrió maltratos y abusos sexuales por parte de su esposo, buscando justificar el crimen. A este relato se sumó su hija Simoni, quien declaró ante el juez que el pastor también la agredía a ella y a sus hermanas y a las nietas de la casa. La fiscalía desmontó estas versiones, demostrando que se trataba de un montaje mediático para evadir la condena. Tras una serie de juicios escalonados que culminaron a finales de 2022, los tribunales brasileños absolvieron a varios de los integrantes de la familia, que en su momento fueron señalados como cómplices en los intentos de envenenamiento y asesinato del pastor. Al no encontrarse pruebas suficientes en su contra, fueron declarados completamente inocentes. En contraste, la justicia fue implacable con el resto del clan y dictó condena para un total de 8 personas, incluyendo a 3 hijos de sangre de Flordelis. Flavio, el autor material que apretó el gatillo, recibió una pena de más de 33 años de cárcel. Simoni fue sentenciada a 31 años y 4 meses por ayudar a coordinar el asesinato, mientras que Adriano recibió más de 4 años por falsificar los documentos que intentaron desviar la investigación. Por su parte, Flordelis fue condenada a 50 años y 28 días de prisión. El tribunal la halló culpable de homicidio calificado, asociación criminal, falsificación de documentos y por los macabros intentos de envenenamientos previos contra su esposo. El resto de los implicados recibió penas menores gracias a su colaboración con las autoridades. Lucas obtuvo una reducción en su condena a 7 años y 11 meses. Carlos Subirasi fue sentenciado a 2 años y 2 meses. La red de encubrimiento arrastró al ex policía militar Marcos Siqueira y a su esposa Andrea Santos. Ambos fueron condenados a penas de más de 4 años de prisión por su complicidad al fabricar y facilitar las cartas falsas desde el interior de la cárcel. Hoy desde el Instituto Penal de Talavera Bruce, donde comparte celda con su hija Simoni y otras 9 reclusas, su realidad es otra. La mujer ha descrito el encierro como un lugar que ha destrozado por completo su salud física y emocional. Los reportes médicos confirman que sufre de graves problemas cardíacos, ha perdido más de 15 kilos de peso y hoy depende de potentes medicamentos controlados para poder dormir y soportar el día a día. Sin embargo, a pesar de las pruebas en su contra, Flordelis se sigue declarando inocente y afirma que jamás planeó el crimen ni convirtió a sus hijos en asesinos. Una postura que mantendrá en sus apelaciones.
las cuales han sido rechazadas de forma unánime por la justicia de Río de Janeiro, cerrando toda posibilidad de revertir la sentencia en los tribunales locales. La mujer que alguna vez fue admirada por millones como una referente de caridad pasará el resto de sus días en una celda, señalada por las autoridades como la mente maestra de una fría conspiración familiar. Por hoy llegamos al final de este caso. Como siempre, esto lo hacemos con mucho respeto hacia las víctimas y sus familiares. Gracias por quedarte hasta el final de esta transmisión. Si te gustó este video, agradecería que le dieras un me gusta y, por supuesto, dejaras tu comentario, que es muy valioso para nosotros. Si no estás suscrito, dale al botón de suscribirse para que no te pierdas de próximos videos. De corazón te deseo que tengas un excelente y próspero día. Nos vemos en una próxima emisión.